Buenas, mi nombre es Ana Camargo. Hoy le voy a hablar sobre los criterios de capacidad. Nosotros podemos creer que la capacidad es la forma que nosotros podemos realizar o hacer alguna cosa. En la capacidad de los negocios podemos ver que desde el 0 al 100% tiene un gran rango de actividades, donde podemos ver qué tanto se realizó y qué capacidad tuvo. Para esto existen varias capacidades que son las más usuales, como son la capacidad teórica, la capacidad práctica, la capacidad normal y la capacidad presupuestaria. La capacidad normal es aquella que no tiene restricciones, pero que se encarga de tener en cuenta la máxima actividad que se puede realizar. La capacidad práctica es aquella que tiene todas las restricciones. En cambio, la normal tiene en cuenta la capacidad práctica que hablamos anteriormente y aquellas demandas del producto a largo plazo. Cuando hablamos de la capacidad práctica, esta se encarga de la producción y venta de los productos. Es importante tener en cuenta que la capacidad de la empresa puede determinar o mostrar la fragilidad de esta. Sacando un ejemplo de la lectura, nos dice que en un banco tienen su logística de trabajadores. Pero ¿qué pasa si solamente hay un trabajador, un cajero? Depende de la disponibilidad de este y así será la capacidad del banco. Ahora le hablaremos de bases de actividad. Para los tipos de capacidad es necesario las unidades que se definen como las bases de actividad. Ahora les mostraremos ciertas bases de actividades que se pueden utilizar dependiendo de la empresa, producto y proceso, como son horas y minutos disponibles, público atendido, volumen de ventas, unidades de producción, horas de mano de obra y unidades equivalentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Hernández. Les voy a hablar acerca de la clasificación de los costos. Estos se pueden clasificar dependiendo del enfoque en que se den. Primeramente tenemos que, de acuerdo a la función en la que incurren, tenemos lo que son los costos de producción, que son los que se generan en el proceso de transformación de las materias primas en un producto terminado. Dentro de los costos de producción tenemos lo que es la materia prima y el material directo. Hace referencia a los materiales necesarios para el proceso de producción, que se utilizan en cuantías necesarias y también tienen un valor significativo. Un ejemplo de esas materias primas son en la elaboración del pan. Ejemplo, que tengamos una panadería y vamos a elaborar pan, necesitaríamos harina, huevos, mantequilla. También tenemos lo que se refiere a mano de obra directa. Hace referencia pues a los sueldos, a las prestaciones sociales y aportes parafiscales de las personas encargadas de transformar el producto. En este caso sería, en el caso de la panadería, podríamos decir que hace referencia a los sueldos de los panaderos. También hablamos de un costo indirecto de las depreciaciones de las maquinarias y los equipos, y también serían los arriendos de la planta de producción y equipos, los materiales indirectos y el salario del supervisor de producción. Bueno, dentro de estos costos que incurren, pues que están de acuerdo con la función en la que incurren, también encontramos lo que es los costos de distribución o venta, que hace referencia pues al valor agregado que se genera en el proceso de llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor. Por ejemplo, en este caso podemos hablar de la publicidad, de las comisiones y de los fletes. Los costos de administración tenemos que son los costos que se originan en la dirección y control interno administrativo pues dentro de una empresa, y tenemos como por ejemplo, para dar ejemplo de estos costos, los sueldos del personal administrativo, los teléfonos,
los impuestos diferentes al de renta. También tenemos unos costos financieros que se relacionan con la obtención de fondos para la operación de la empresa y que incluye los intereses que también se pagan por este tipo de préstamos. Bueno, de acuerdo a la clasificación de los costos, también tenemos que están en función del tiempo. Este tipo de costos estaríamos hablando de lo que es el costo histórico, que es un costo real ya cumplido. Tiene como ventaja la comparación de su resultado con los niveles de venta para así pues sacar y conocer las utilidades. También tenemos un costo que es el costo predeterminado, que se refiere al que se estima antes de iniciar el proceso productivo. Dentro de este costo de predeterminado también se despliega lo que es el costo estándar y lo que es el costo estimado. El costo estándar corresponde a la cantidad que debería costar un producto, es decir, al valor unitario del producto. Y el costo estimado es un pronóstico a futuro del costo y del valor pues que tendrá el producto que se está fabricando. Entre estos dos costos, tanto el estándar como el estimado, el que más se utiliza por ser su cálculo más sencillo es el costo estimado. Bueno, los dejo para que mi compañera pues continúe con la explicación y pues muchas gracias por su atención. Muy buenas, profesor. Mi nombre es Yulisaina Varela y en el día de hoy voy a estar explicándole algunas de las clasificaciones que tienen los costos. Bueno, los costos, de acuerdo a su identificación en una actividad, departamento, producto o proceso, se pueden clasificar en costos directos y costos indirectos. ¿Cuáles son estos costos directos? Son aquellos que se identifican ya sea en una actividad, en un proceso o en un departamento. Un ejemplo de esto sería el salario del supervisor de mantenimiento o el salario del supervisor del departamento de producción, o también la mano de obra directa. Los costos no indirectos son aquellos que no se pueden identificar. Un ejemplo de esto sería la depreciación del edificio donde se encuentra la empresa o la mano de obra indirecta. De acuerdo con el tiempo en que se enfrentan a los ingresos, los costos pueden ser costos del periodo o costos del producto. Los costos del periodo son aquellos que en cierta parte afectan el resultado de la utilidad y en el momento en que uno los causa. Ellos no se acumulan en el inventario y se pueden identificar en un periodo de tiempo. Un ejemplo de estos costos serían el alquiler del edificio administrativo, los pagos de honorarios de los contadores, del revisor fiscal y algunos salarios del personal administrativo. En cambio, los costos del producto son aquellos que se acumulan en el inventario, ya sea de materia prima, de productos en proceso o productos terminados. Estos aplican directamente a los productos que ya se encuentran vendidos. Un ejemplo de estos podrían ser los salarios que se le pagan a los operarios de mantenimiento, de producción, a los de venta, a los operarios de maquinaria, etc. Bueno, de acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia del costo. El costo puede ser un costo controlable o un costo no controlable. Bueno, ¿qué es un costo controlable? Es aquel donde una persona de un nivel alto de autoridad puede incurrirlo o no. Por ejemplo, las comisiones de venta de los jefes de zona. Estos pueden ser controlados por ellos o no. Otro ejemplo sería el consumo de papelería en la gestión humana, en el departamento de gestión humana. Esto puede ser controlado por el jefe de gestión humana. Un costo no controlable es aquel donde una persona, si sea con un alto nivel de autoridad, no puede incurrirlo. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? La depreciación del carro de la gerencia. Porque esto él no puede incurrirlo. ¿Por qué? Porque esto se basa más que todo en la decisión de la gerencia, que tome la gerencia en ese momento.
Los costos de acuerdo a su comportamiento al nivel de utilidad. Estos pueden ser costos variables o costos fijos. ¿Cuáles son los costos variables? Los costos variables son aquellos que cambian con relación a la actividad o al volumen de producción. Un ejemplo de los costos variables sería la materia prima, porque esta puede cambiar dependiendo de las unidades producidas. Otro ejemplo de esto podría ser las comisiones de los vendedores. Entre ellos más vendan, más comisiones tienen y esto puede aumentar, puede cambiar. Otro ejemplo de esto sería la gasolina de los conductores. ¿Por qué? Porque depende de esto, es la distancia de que ellos hayan recorrido. Si en un mes no recorrieron tantos kilometrajes, en otro mes pueden hacerlo. Bueno, ahora, ¿qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos que se mantienen intactos, es decir, que ellos no van a cambiar y se mantienen intactos en un determinado periodo de tiempo. Un ejemplo de costos fijos sería el servicio de la luz, el arrendamiento, los salarios del personal fijo de administración. ¿Por qué? Porque estos costos mes a mes se van a pagar. Ellos no es que un mes se pagan y un mes no se pagan, no. Todos los meses se van a pagar. Esto sería un breve ejemplo. Bueno, cabe mencionar que los costos fijos también tienen una clasificación, pues ellos se pueden clasificar en costos fijos discrecional o costo fijo comprometido. Estos costos más que todo se basan en las decisiones tomadas por los altos directivos. ¿Por qué? Como su nombre lo indica, discrecional quiere decir discreto. Y comprometedor quiere decir que son costos que los pueden comprometer. Entonces son costos que se basan simplemente en las decisiones que toman los altos directivos. Un ejemplo de estos costos directos pueden ser los arriendos, pueden ser los salarios, pueden ser los gastos de capacitación de los empleados. Y un ejemplo de los costos fijos comprometidos pueden ser pueden ser algunas depreciaciones, pueden ser algunas amortizaciones, algunos diferidos o agotamientos que hayan dentro de la empresa como tal. Entonces, ya esto se basa más que todo en decisiones de los directivos. Continuando con lo anterior, tenemos los costos semivariables. Estos costos constan de una parte fija y pues como su nombre lo indica también una parte variable. En su parte fija tenemos ese costo básico por el hecho de tenerlo, de tener el servicio. Y como parte variable, en donde empieza a cambiar la gráfica, a ser una gráfica creciente, tenemos en sí la utilización de ese servicio. Por ejemplo, tenemos los servicios públicos como lo son el agua, la luz, el gas, teléfono, que pues muy bien lo saben, uno paga por esos servicios, lo utilice o no lo utilice. También tenemos mantenimiento de máquinas. Se sabe que aunque no se esté utilizando la maquinaria, este es un costo que debemos incurrir, sí o sí esté el nivel de actividad alto o tengamos el nivel de actividad. Tenemos los costos de acuerdo a la importancia en la toma de decisiones. Tenemos dos clases de costos que son los costos irrelevantes y los costos relevantes. En los costos relevantes son aquellos costos que son modificables con respecto a la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando la empresa tiene un sistema de costeo por producción y en el momento haya capacidad de ocio, o sea, tengan tiempo libre y exista un pedido extra o que salga un nuevo pedido, pues los costos que van a aumentar o que se van a modificar con respecto a estos nuevos pedidos que salió sería la materia prima, sería
lo que es empaque, lo que son los fletes, lo que es la energía, los servicios públicos si se llegan a necesitar cada uno de estos. Tenemos también lo que son los costos irrelevantes. Por el contrario de los costos relevantes, estos no son modificables con respecto a la toma de decisiones. Por ejemplo, ponemos el mismo ejemplo anterior, un pedido nuevo. Los costos de mano de obra, los costos de depreciación del edificio no cambiarán por el hecho de que haya un nuevo pedido. Siempre permanecen iguales. De acuerdo con el tipo de sacrificio incurrido, tenemos lo que son los costos desembolsables, los costos no desembolsables y podemos poner un tercero como los costos de oportunidad, pueden entrar aquí también. Entonces tenemos los costos desembolsables. Son todos esos costos que signifiquen salida de dinero. Prácticamente, y para poner un ejemplo, son básicamente todos. Lo que es materia prima, lo que es el alquiler, la mano de obra, los insumos que se necesiten. Tenemos los costos no desembolsables, que son básicamente lo contrario y que significan que no hay una salida de dinero. Por ejemplo, la depreciación de los activos fijos. Hacemos la contabilización de esta partida, se sabe que no habrá una salida de dinero, un desembolso del efectivo. También tenemos costo de oportunidad, que es básicamente no, similar, ya no son costos que no efectúan salida de dinero, pero a diferencia de los no desembolsables es que uno se contabiliza, el otro no. De acuerdo con el cambio presentado en el aumento o la disminución de la actividad. Tenemos también ahí los costos diferenciales. Estos costos son aquellos que cambian directamente proporcional con el aumento o la disminución de la actividad de la empresa. Por ejemplo, el cambio de un producto a otro en el mismo mercado, un nuevo mercado, si agregamos un nuevo producto, eso va a ser un costo incremental. Por el contrario, si quitamos un producto de la línea que se llevaba, podríamos decir que es un costo decremental.